La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios se complace en presentarles a ustedes el programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Su servidor está dispuesto el 100% a estudiar con usted en este instante y esperamos que usted tome papel y lápiz para anotar las citas bíblicas, para que tenga un estudio hermoso, un estudio acerca del libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis encierra tantas verdades que nos llevan de victoria en victoria, pasajes que nos alientan, nos fortalecen, nos dan vida, nos dan dirección, nos dan esperanza, nos da consuelo, nos da seguridad de la vida eterna. Hemos estudiado los primeros 5 pasajes bíblicos del capítulo 1 de Apocalipsis. Hoy vamos a continuar hablando sobre el versículo 6. En el versículo 6 nos ha hecho reyes y sacerdotes. A él sea la gloria e imperio. Eso es lo que encierra ciertamente el versículo 6, ya que el versículo 5 que hemos estudiado, ciertamente se nos presenta a Jesús como el testigo fiel, como el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes. Se presenta como el Dios que nos amó, nos lavó y nos libertó de nuestros pecados. Pero con este sacrificio de Jesús nos ha hecho reyes y sacerdotes. Eso es lo que establece en el versículo 6. Imagínense el plan de nuestro Creador llamado Jesús. Además de ser testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes, además de amarnos y de lavarnos y libertarnos de nuestros pecados, ha hecho otra de las cosas poderosas, gloriosas y sublimes. Nos ha hecho reyes y sacerdotes. Pensemos en esas palabras del versículo 6. Cuando yo pienso que nos hizo reyes, ciertamente quiere decir que nos ha dado autoridad sobre el pecado, nos ha dado autoridad ciertamente sobre todos los demonios, sobre toda fuerza del mal. Nada nos dañará, porque nos ha hecho reyes y sacerdotes. Un rey tiene dominio, a un rey no se le da órdenes, las órdenes salen de él. Él no recibe órdenes excepto de otro rey mayor que él. Pero en este caso, nosotros como reyes establecidos por Jesús, nosotros estamos bajo la soberanía de nuestro Salvador Jesucristo. Como soberano que es, debemos someternos. Y Él nos hizo reyes para que gobernásemos sobre toda cosa. Por ejemplo, sobre las enfermedades, sobre el pecado y sobre la misma muerte. Nos ha dado poderío de resucitar muertos, echar fuera demonios, sanar todas las enfermedades y parar cualquier situación que se dé a través de su nombre, usando ese nombre poderoso que sobre todo nombre podemos parar cualquier cosa. Por difícil, por imposible que parezca, somos más que vencedores. Como sacerdotes,
somos llamados a ser adoradores, presentar sacrificio vivo y eficaz al Todopoderoso. Y somos también como sacerdotes responsables de preparar al pueblo para que sea un adorador y un servidor a Dios, llevarlos a la presencia del Todopoderoso. Entonces tenemos esa virtud dada por Dios, esa gracia que se ha extendido a nuestro favor. Entonces debemos estar agradecidos con el Altísimo, agradecidos en todo aspecto, porque Él nos hizo reyes y sacerdotes. En Apocalipsis 5, verso 10, se repite lo que dice el versículo 6 del capítulo 1. Y entonces, lo mismo que se dice en el capítulo 1, verso 6, se nos dice en el capítulo 10, capítulo 5, verso 10. Y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Esto nos da a entender que el Señor nos ha escogido, nos ha lavado, nos ha bendecido en convertirnos en reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Entonces, y reinaremos sobre la tierra con nuestro Salvador Jesucristo. Pero hay otra cita bíblica importante en Apocalipsis. Por ejemplo, Apocalipsis 26, donde se nos llama bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinaremos con él 1000 años. Entonces, Dios nos da el poder como reyes de tener dominio en cierto modo hasta de la muerte eterna, porque dice claramente que la segunda muerte no tiene potestad sobre nosotros, sino que somos sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinaremos con él 1000 años sobre la faz de la tierra. Ahora, esto es por espacio de un corto tiempo de 1000 años, pero de ahí Dios nos guardará para siempre. Además, en el libro de Éxodo, capítulo 19, verso 6, dijo Dios a través de Moisés al pueblo de Israel: vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Dios nos llamó, nos justificó, nos glorificó, nos sentó de una vez a la diestra de Jesucristo. Y esto da a entender una enorme victoria, victoria sublime, eterna y gloriosa. Entonces, vosotros me seréis un reino de sacerdotes, dice Dios, gente santa, es decir, gente de calidad. Cuando dice gente, es gente apartada exclusivamente al servicio al Todopoderoso, de servir a Dios con integridad de corazón, y así sucesivamente. Entonces, cada hijo de Dios o cada creyente fiel es constituido sacerdote para ser de veras una persona santa al servicio del Todopoderoso. Isaías, otro gran profeta de Dios, usado por Dios mismo. Vemos a través de Isaías capítulo 61, versículo 6. Isaías capítulo 61, verso 6. Vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de vuestro Dios seréis llamados. Comeréis la riqueza de las naciones y con su gloria seréis sublimes. Aquí otro de los pasajes que da por asentado lo que Jesús ha hecho en el favor de
todos aquellos que han aceptado su sacrificio, que por la fe son lavados con la sangre de Cristo. Cristo pagó el precio de cada uno de nosotros. Le pertenecemos a Jesús porque Él nos compró. Somos su propiedad y por ende también Jesús es nuestro porque le pertenecemos. Yo le pertenezco a Jesús y Él me pertenece a mí. Por lo tanto, debo de amarlo, servirlo en las buenas y en las malas, porque Él es mi Dios, Él es mi Salvador. Y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová. Así es que somos llamados, una vez que somos lavados con la sangre de Cristo, una vez que aceptamos a Jesús en nuestro corazón. A partir de ese instante, somos llamados sacerdotes de Dios. Somos llamados ministros de nuestro Dios. Así seremos llamados todos los creyentes en Cristo Jesús. No importa si usted es un nuevito o lleva años en el Evangelio. Y aún si se ha preparado, aún mejor todavía, es un sacerdote de Dios. Según la capacidad que Dios le ha dado, usted es un ministro de Dios. Y debe de actuar como ministro en casa, debe de administrar con sabiduría, debe de administrar con prudencia, con una actitud santa, una actitud de acuerdo a la verdad de Dios. Seréis llamados sacerdotes. Entonces Dios dice que nos dará a comer las riquezas de las naciones y con su gloria nosotros seremos sublimes, personas respetadas, personas obedecidas a consecuencia de que la gloria de Dios reposa en nosotros. Ahora bien, entonces podemos decir con certeza, a la luz de Romanos capítulo 12, verso 1, así que hermanos, os ruego por las misericordias de nuestro Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es decir, que no tenemos que ser creyentes pasivos, creyentes simplemente calientabancos. Debemos de ser sacrificio vivo en la presencia de Dios, en el altar de Dios. Y Pablo dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios. Aún Pablo nos ruega que nos coloquemos como sacrificios vivo, santo, agradable a Dios en el altar de Dios. Y ese es nuestro culto racional, es decir, diario. Ese culto debe de ser declarado en esta calidad. Cuerpo vivo, santo, agradable a Dios. No debemos de presentarnos jamás con actitud de no querer agradarle, sino con actitud reverencial, deseoso de que Él esté encantado de lo que hacemos y de lo que somos. Así nos ha hecho el Señor completamente, sacrificios para sí, sacrificios ciertamente para el Dios vivo, para el Dios verdadero. La carta primera del apóstol Pablo, que escribe también a grandes hombres de Dios, como la carta de los Filipenses, capítulo 2, verso 11, se menciona ciertamente que Cristo tiene imperio, es glorioso y es supremo. ¿Por qué? Porque Él ha derrotado la muerte, ha vencido el Calvario, ha vencido el sepulcro y ahora tiene un nombre que es sobre todo nombre. Pero antes quiero que sepamos que Él nos hizo reyes y sacerdotes. En la carta primera del apóstol Pedro, una vez más me dirijo a ustedes diciéndoles la cita. Primero de Pedro, capítulo
2, verso 5 al verso 9. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la escritura, y aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, la principal piedra del ángulo escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. El que creyere en Jesús como la piedra del ángulo, la piedra principal, entonces no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis en él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo, es decir, la fuente principal del edificio, o el fundamento. En otras palabras, el fundamento principal ciertamente de nuestro Señor Jesucristo es, en cuanto a enseñanza, en cuanto a sabiduría, en cuanto a inteligencia, en cuanto a poder, en cuanto a divinidad. Él es la fuente principal y Él se presenta como el fundamento y la piedra principal de ese fundamento donde está fundamentada su iglesia, su pueblo. Entonces, pero esta piedra ha sido de tropiezo y roca que hace caer a muchos líderes impíos que no quieren someterse. Pero para los que creemos en Cristo y que lo amamos y que le servimos, Él es la piedra hermosísima, la piedra preciosísima. Y entonces, como dice el apóstol Pedro a través del Espíritu Santo, vosotros como piedras vivas, sed edificados, no se queden tirados, no se queden esparcidos, sean edificados con la palabra, sean edificados por el poder de Dios, sean edificados por el poder del Espíritu Santo. Entonces, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la escritura. Entonces entendamos, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, la principal piedra del ángulo escogida, preciosa, y como efecto de que es tan linda esa piedra, que es la piedra principal del ángulo, es tan preciosa, es escogida. Y el que cree en esa piedra, que es Cristo Jesús, dice claro el apóstol Pedro, no será avergonzado. El que creyere no será avergonzado. Es decir, que el que cree en Jesucristo tiene vida eterna. El día que parta de esta vida ese creyente, el Señor lo levantará de la tumba. En caso que estemos vivos, entonces nos transformará en un pispilear, en un abrir y cerrar de ojo, y saldremos a recibirle en los aires. Qué importante es entonces. Pero los que menosprecian el someterse a esta piedra preciosa tropezarán y caerán, y grande será su ruina. Pero el que persevere el 100% en Cristo, este será totalmente prosperado y bendecido en todas las cosas que emprenda. Y así sucesivamente. Entonces podemos decir: al Señor sea la gloria y el imperio. El apóstol, ciertamente el apóstol Juan, glorifica al Señor diciendo: a Él sea la gloria y el imperio. Ciertamente el Señor es digno de recibir la gloria y todo el imperio. En Apocalipsis capítulo 4, verso 11, se nos dice que el Señor digno es de recibir la gloria
es digno de recibir la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Esto da a entender las razones por qué es digno de recibir la gloria y la honra y el poder. Porque nuestro Dios, llamado Jesús, es el creador de todas las cosas, y además de haber creado todas las cosas con su grande poder y sabiduría, por su voluntad también existen y fueron creadas por su voluntad. Entonces, vemos que nuestro Señor no solamente nos ha hecho reyes y sacerdotes, merece que lo alabemos, que lo exaltemos, que le demos honra y gloria y el poder, porque Él es el creador de todas las cosas y que por su voluntad existen y que por su voluntad fueron creadas. Entonces debemos alabarlo, debemos glorificarlo y exaltarlo. ¿Por qué? Porque Él es el creador de mi vida. Él es el creador de todas las cosas. Entonces en Juan capítulo 5, versos 12 al 14, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra, en el mar y todas las cosas que en ellos hay. Oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero: sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraban sobre su rostro y adoraban al que está sentado y a nuestro Señor Jesucristo, es decir, a Dios y a su amado Hijo. Le adoraban, le exaltaban los ancianos, poniendo también sus coronas a sus pies. Qué hermoso saber que el que sirve a Dios, llamado Jesús, no será avergonzado, no será avergonzado jamás. Aunque traten de burlarse, de pisotear a ese cristiano o a ese embajador de Jesucristo, a ese predicador, ¿qué importa quién se burle? ¿Qué importa quién nos maldiga y se mofe de nosotros? Se dará cuenta cuán avergonzado quedará, porque el Señor mostrará su poder en nuestra defensa. Además, se quedarán avergonzados los impíos de vernos rescatados, redimidos por el poder de este gran triunfador. Y razón tienen de decir los millones de ángeles, los 4 seres que rodean el trono, que tienen ojos por todos lados de su cuerpo, y los 24 ancianos, de decir a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, y todo lo que está criado en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra, en el mar y todas las cosas que en ellos hay. Oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero de Dios: sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes que rodean al Todopoderoso y los 24 ancianos se postraron sobre su rostro, reverenciando y adorando al Dios vivo y verdadero y a Jesucristo como el Cordero. Si estos grandes seres angelicales ciertamente respetan al Señor Jesús, respetan al eterno Padre, entonces ¿quién es el humano para que no se humille delante de Dios? Todos debemos reverenciarlo,
Todos debemos humillarnos delante de Él. Todos debemos servirle en santidad. El dejarle a Él para ir a llenar estadios, para ir a llenar teatros. Ese es un peligro terrible, porque muchos se olvidan de las casas de Dios. La casa de Dios está abandonada. Son pocos los cristianos que se ven en los templos, pero los estadios están abarrotados, que aún no cabe la gente, porque le están dando honra más a una pelota, le están dando honra más a un juego donde gastas tu dinero para tu propia perdición. Debes reflexionar y debes pararte firme, que es necesario que te arrepientas de tus pecados y que te apartes de todo aquello que te aleja de la comunión de Dios, y debes retornarte a Jesucristo, el cual te amó con amor eterno. No abuses de su amor hacia ti. No te burles, no lo menosprecies, y yéndote por otros lados y abandonas la casa de Dios. ¿Cuántas personas, cuando son los torneos, abandonan los templos por estar viendo sus partidos? Recuerde que si suena la trompeta en ese instante, si se escucha la voz de mando y la voz de arcángel estando en un estadio, en un cine, qué terrible sería que no oirías la voz de mando, la voz de arcángel y trompeta de Dios. Pero bienaventurados los que en verdad se consagran, serán tenidos por dignos de escuchar la voz de mando, la voz de arcángel y trompeta de Dios. Los muertos resucitarán primero, y los que estemos vivos seremos transformados para recibir a Cristo Jesús. Entonces cantaremos con los ángeles diciendo lo mismo, juntamente con esos 4 seres angelicales y con los 24 ancianos. Y con esto concluyo. A Él sea la gloria, el poder por todos los siglos. Merece la gloria al Señor. Querido televidente, avanza, venga a Jesucristo. Ahí donde estás puedes recibir al Señor, puedes reconciliarte con el Señor si lo crees. Debes hacerlo para que seas salvo, para que tengas vida, para que tengas esperanza eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Padre, hoy bendigo a esas personas que piden perdón, que se humillan delante de ti, oh Dios. Perdónalos y sálvalos de toda horrenda condenación, oh Dios. Líbralos, líbralos para siempre, oh Dios, de toda tragedia. Límpialos para que te sirvan con integridad, y te damos toda la honra debida a ti, Señor. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacios presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.